Un día rutinario en el Parque Nacional Glacier se convierte en una pesadilla cuando una experimentada guardabosques se cruza con un oso grizzly hambriento. ¿Qué podría hacer que la criatura se volviera tan violentamente impredecible? ¿Es hambre o hay algo más? Acompáñanos a descubrir la historia de una guardabosques cuya pasión por proteger la fauna la llevó a un encuentro devastador. ¿Podría haberse evitado? En la fría mañana del 2 de octubre de 2024, la guardabosques Elena Martínez, de 27 años, comenzó su patrullaje rutinario en el Parque Nacional Glacier. Estaba en su segundo año como guardabosques, era relativamente nueva en el trabajo, pero su rápida capacidad de reacción y su pasión por la fauna le habían valido el respeto de sus compañeros. Creció fascinada por la naturaleza, pasando sus veranos infantiles en parques nacionales con su familia, lo que sembró la semilla de su futura carrera. Durante los últimos meses, Elena había estado monitoreando la actividad de los osos en el parque y este día no era diferente. Había informes sobre comportamientos inusuales entre la población local de osos grizzly. Había señales de hábitats alterados, aumento de agresividad y avistamientos más frecuentes cerca de zonas de actividad humana. Parte de su trabajo era documentar estos cambios y asegurar la seguridad de los visitantes. Pero Elena no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Los osos estaban inquietos de una forma que no había visto antes. Incluso los guardabosques más experimentados estaban preocupados. Algo estaba cambiando. Mientras caminaba más adentro del parque, llegó a una zona que había sido recientemente perturbada. Un claro donde varios árboles habían sido arrancados y el suelo mostraba marcas de garras frescas. Su respiración se detuvo, sacó su libreta y anotó detalles, formulando teorías en su mente. No era raro que los grizzlies marcaran territorio, pero esto era diferente. El suelo estaba removido en grandes parches, como si el oso hubiera estado cavando furiosamente. Era algo que hizo sonar las alarmas en su cabeza. Elena debía revisar la zona más a fondo antes de reportar a la sede. Avanzó escaneando el bosque en busca de cualquier signo de movimiento. Su mano se acercó al spray para osos en su cinturón, una precaución necesaria que esperaba no tener que usar. Al acercarse a una elevación, vio algo masivo moverse en la maleza delante de ella, una figura corpulenta inconfundible por su tamaño y fuerza. Elena no dudó de que la criatura era un oso grizzly. Momentos después, el oso emergió de la maleza. Pesaba más de 360 kilos y la observaba. Su pelaje estaba enmarañado y su cuerpo tenso de agresividad, algo que Elena solo había leído en informes. Se congeló con el corazón latiendo con fuerza. El oso emitió un gruñido bajo, arañando el suelo. Por un momento, Elena esperó que retrocediera, pero la parte sensata de ella sabía que estaba en peligro mortal. En un instante el oso atacó. Los instintos de Elena se activaron mientras alcanzaba su spray para osos, pero ya era tarde. El oso cerró la distancia y su primer disparo falló, disipándose inútilmente en el viento. La enorme pata del grizzly se extendió, golpeándola en el pecho. Elena tropezó hacia atrás, con el aire expulsado de sus pulmones al caer al suelo. El dolor la atravesó, pero la adrenalina la mantuvo en movimiento. Se levantó rápidamente, pero el oso no cedía. Otro golpe en su espalda la hizo caer nuevamente al suelo. La mente de Elena corría entre entrenamiento, instintos y miedo, se mezclaban mientras el rugido del oso retumbaba entre los árboles. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue el oso sobre ella, con la mandíbula abierta y furia en los ojos. Horas después, al no recibir noticias de Elena, sus compañeros guardabosques comenzaron a preocuparse. Se organizó un grupo de búsqueda, dispersándose por el parque y siguiendo el rastro que Elena había tomado esa mañana. No tardaron en llegar al claro. El suelo alterado y las marcas de garras pintaban una imagen sombría. Vieron la sangre primero, empapando la tierra. El cuerpo de Elena yacía roto cerca de la elevación. El oso ya se había ido, pero la evidencia del ataque era clara. El envase del spray para osos de la mujer yacía descartado a unos metros. Los guardabosques quedaron en silencio, el peso de la pérdida calando hondo. Era una colega y apenas más que una novata. Elena había sido una de ellos, dedicada a proteger la naturaleza. La investigación comenzó de inmediato. Especialistas en fauna y autoridades del parque recorrieron la zona, examinando el comportamiento del oso y el entorno.
El oso fue localizado y sacrificado, pero la gran pregunta seguía: ¿qué motivó este ataque? Al profundizar en las investigaciones, encontraron señales alarmantes: destrucción del hábitat, disminución de los suministros de alimento y la creciente proximidad de la actividad humana a los territorios de los osos. El cambio climático había causado heladas tempranas, alterando los patrones de forrajeo de los osos. El oso que mató a Elena probablemente estaba hambriento, con sus instintos distorsionados por el hambre y el estrés ambiental. Los hallazgos desataron intensas discusiones dentro de la comunidad del parque y más allá. El equilibrio entre la seguridad humana y la conservación de la fauna se estaba poniendo a prueba de una manera inesperada. Los esfuerzos de conservación debían evolucionar, o más tragedias como la muerte de Elena podrían seguir. La comunidad unida de guardabosques y locales que trabajaban con ella se reunió en el duelo. Se celebró un memorial en su honor, una reunión solemne donde quienes la conocían compartieron historias sobre su dedicación, su amor por el parque y la fauna que tanto había luchado por proteger. Asistieron desde visitantes del parque que la conocieron durante sus patrullas hasta colegas de otros parques nacionales. Colocaron flores, notas y fotografías en un altar improvisado cerca de la entrada del parque. La comunidad local organizó una vigilia, con sus rostros iluminados por el suave resplandor mientras permanecían en silencio. La muerte de Elena fue una llamada de atención. Su legado perduró, impulsando esfuerzos renovados para abordar los problemas ambientales que llevaron al ataque. Los guardabosques recibieron una capacitación más amplia sobre el comportamiento emergente de los osos. Se implementaron nuevos protocolos para proteger tanto a los visitantes como a la fauna, y las conversaciones sobre una coexistencia sostenible se intensificaron. En julio de 2005, Leo Brooks, de 37 años, se enfrentó a una pesadilla que nunca imaginó. Su pequeño avión, una aeronave monomotor que había volado innumerables veces antes, se desplomó en los remotos bosques del Pacífico Noroeste. Era piloto y viajaba solo en una expedición de senderismo, ansioso por explorar la naturaleza intacta, pero el destino tenía otros planes. Incluso su experiencia no fue suficiente para contrarrestar una falla mecánica inesperada que hizo que el avión perdiera el control. Leo luchó con el timón con toda su fuerza, pero el denso dosel debajo lo alcanzó con una velocidad aterradora. El avión chocó contra los árboles. Las alas se rompieron mientras el fuselaje atravesaba las ramas antes de deslizarse hasta detenerse en el suelo del bosque. Leo sobrevivió al accidente, aunque con lesiones. Su cabeza palpitaba, tenía una profunda herida en el brazo y las costillas le dolían con cada respiración, pero estaba vivo. Pensó que el dosel denso había actuado como un amortiguador y le había salvado la vida. Pero a medida que pasaban las horas, la adrenalina se desvaneció, dejando a Leo frente a su dura realidad. Estaba varado en una vasta y remota área donde el rescate parecía una esperanza lejana. La radio se había destruido en el accidente y el espeso bosque hacía imposible que alguien viera los restos desde el aire. La primera tarea de Leo era sobrevivir, pero sabía que su única oportunidad de salir con vida era confiar en las habilidades que había perfeccionado durante años de aventura. Leo siempre había sido un hombre de la naturaleza, un aventurero que buscaba desafíos que otros evitaban. Había escalado montañas, cruzado desiertos y navegado ríos, pero esto era diferente. Era supervivencia en su forma más pura. Tenía que encontrar comida, agua y refugio, todo mientras lidiaba con la creciente sensación de que los días podrían convertirse en semanas antes de que alguien lo encontrara. Los primeros días fueron de dolor y agotamiento. Leo saqueó lo que pudo de los restos, algunos suministros básicos, algo de comida y su confiable cuchillo de supervivencia. Construyó un refugio rudimentario cerca de un arroyo. Pasaba horas cada día buscando comida, sobreviviendo con bayas, plantas y el ocasional pez que lograba atrapar con trampas improvisadas. Caía en un sueño inquieto, con su mente yendo y viniendo entre pesadillas llenas del accidente y la interminable naturaleza que lo rodeaba. No estaba solo en el bosque. A medida que los días pasaban, empezó a notar señales de que algo más estaba cerca. Grandes huellas de patas en el barro, marcas de garras en los árboles y el ocasional gruñido distante que resonaba en el bosque.
No pasó mucho tiempo antes de que Leo se diera cuenta de que compartía este rincón remoto del mundo con un oso grizzly. Al principio Leo mantuvo su distancia, teniendo cuidado de evitar cualquier confrontación. Pero el hambre lo llevó más profundo en el bosque, mientras sus provisiones de comida se agotaban. Mientras buscaba una nueva fuente de bayas, Leo se acercó sin saberlo al área de anidación del oso. El aire se sentía más pesado, el bosque extrañamente silencioso, y luego lo escuchó. Un bajo gruñido gutural que le recorrió la columna vertebral. El oso estaba sobre él antes de que pudiera reaccionar. El grizzly atacó. Leo no tuvo tiempo de correr. El instinto se apoderó de él mientras levantaba los brazos en un intento inútil de protegerse. Las garras del oso rasgaron su espalda, desgarrando tela y carne, derribándolo al suelo. El dolor lo atravesó, pero sabía que si no actuaba rápido, esto sería el final. Sacó su cuchillo de supervivencia del cinturón y lo pasó por la cara del oso. No fue suficiente para matar a la bestia, pero le dio preciosos segundos. El oso retrocedió y Leo se levantó, sangrante y sin aliento. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista del oso, sabiendo que correr solo provocaría otro ataque. El grizzly resopló y luego dio media vuelta y se adentró nuevamente en el bosque. Una vez más, Leo había sobrevivido contra todo pronóstico. El hombre lo tomó como una señal de que algo quería que siguiera con vida. Más decidido que nunca a sobrevivir, se tumbó en el suelo tras la partida del oso con su cuerpo temblando por el impacto del ataque. Su espalda estaba desgarrada, su ropa empapada en sangre, y él se quedó con la aterradora realización de que el oso no solo era una amenaza, era una presencia constante con la que tendría que vivir. En las semanas siguientes, Leo aprendió a coexistir con el grizzly. Evitó su territorio, eligiendo cuidadosamente sus movimientos y manteniéndose alerta. Cada susurro en los arbustos y rama rota le recordaba la cercanía del oso. Pero creció una comprensión tácita entre ellos. El oso era parte del bosque, tan sobreviviente como Leo. No lo cazaba, sino que defendía su espacio. Las heridas de Leo ralentizaron su progreso, pero siguió adelante. Construyó refugios más fuertes, fabricó mejores herramientas y aprendió a arreglárselas con los recursos limitados a su alrededor. El bosque se convirtió en un aliado renuente. Siguió los movimientos del oso, asegurándose de darle espacio, mientras perfeccionaba sus instintos de supervivencia, buscando comida y agua donde podía. El tiempo se volvió un borrón. Los días se fusionaron con las noches, y Leo perdió la cuenta de cuánto tiempo había estado varado. Su barba creció espesa, su cuerpo más delgado, más agotado por la naturaleza implacable. Pero soportó. El oso permaneció cerca, pero el temor persistente de otro ataque se desvaneció. Leo aprendió a respetar al oso y a vivir junto a él, sin desafiar su lugar en la naturaleza. Después de lo que pareció una eternidad, llegó el rescate, siguiendo la débil señal de una baliza de socorro que Leo había recuperado de los restos. Lo encontró. Leo era irreconocible, desgastado, marcado y endurecido por semanas de supervivencia. El equipo de rescate se maravilló de cómo había logrado mantenerse vivo en tales condiciones, especialmente después de sobrevivir a un ataque de oso. Mientras lo evacuaban en helicóptero desde el bosque, Leo miró hacia abajo, observando la vasta naturaleza debajo, el denso dosel verde que tanto lo amenazó como lo sostuvo. Había entrado al bosque como un aventurero buscando emoción, pero salió de él con un profundo respeto por la naturaleza salvaje y las criaturas que la habitaban. Leo enfrentó la muerte 2 veces, primero en el accidente, luego en las mandíbulas del oso, pero fue su respeto por la tierra y sus habitantes lo que lo mantuvo con vida. En mayo de 2012, un equipo de 3 cineastas apasionados emprendió una ambiciosa expedición en la remota naturaleza de Montana. Su objetivo era crear un documental innovador sobre el comportamiento de los osos grizzly, utilizando tecnología de punta para capturar imágenes nunca antes vistas por el público. La directora del equipo era Ana Rivera. Bajo su dirección, el equipo buscaba ofrecer una mirada íntima a la vida de estas poderosas pero incomprendidas criaturas. Ana había dedicado su carrera a los documentales sobre vida silvestre, impulsada por un profundo respeto por el mundo natural y el deseo de concienciar sobre la conservación. Este proyecto era personal. Acompañando a Ana estaban 2 miembros clave de su equipo, el cineasta Kyle Dawson y la ingeniera de sonido Lisa Turner.
experimentados en los desafíos del rodaje en lugares remotos, compartían la visión y determinación de Ana. El equipo contaba con la tecnología más avanzada: drones para tomas aéreas, cámaras de ultra alta definición para capturar cada detalle y micrófonos especializados para grabar los sonidos sutiles de la naturaleza. Su enfoque era calculado y respetuoso, buscando observar sin interferir. La expedición fue un éxito al principio. Durante esas primeras semanas, filmaron osos buscando comida a lo largo de los ríos, pescando salmones en arroyos cristalinos e interactuando entre ellos de maneras que incluso los expertos en vida silvestre encontraban raras. Un momento particularmente impresionante involucró a un gran macho grizzly enfrentándose a un oso más joven, sus poderosas figuras chocando en una dramática demostración de dominio. Las cámaras captaron cada momento: las garras rasgando la tierra, los gruñidos bajos resonando en los micrófonos. Sin embargo, el equipo quería ir más lejos. A medida que aumentaban las imágenes, también lo hacían los riesgos. Trabajar cerca de animales tan peligrosos requería vigilancia constante. El equipo mantenía estrictos protocolos de seguridad, guardando una distancia segura y utilizando lentes de zoom para evitar confrontaciones. No obstante, la naturaleza impredecible de la vida salvaje significaba que ninguna precaución podía garantizar seguridad absoluta. A medida que se adentraban más en la naturaleza, les resultaba más difícil rastrear a los animales, lo que los obligaba a adentrarse en terrenos más remotos y escarpados. Mientras se preparaban para filmar cerca de un valle apartado, Ana vio lo que había estado esperando: una osa grizzly con 2 crías. Era la oportunidad perfecta para capturar un lado tierno del comportamiento de los grizzly, mostrando el vínculo entre madre e hijos. El equipo se posicionó cuidadosamente a una distancia segura, y sus cámaras grabaron mientras la osa guiaba a sus crías a través de un prado, olfateando en busca de comida y empujándolas ocasionalmente con sus enormes patas. Pero algo cambió. El viento cambió de dirección, llevando el olor de los humanos hacia los osos. La actitud de la madre se transformó al instante. Se puso de pie sobre sus patas traseras, y sus ojos se clavaron en las figuras distantes de Ana y su equipo. En sus ojos ya no eran observadores inofensivos, sino intrusos, amenazas potenciales para sus crías. En ese momento la osa cargó. El pánico se apoderó del equipo. El poder bruto del grizzly, cerrando la distancia a una velocidad aterradora, hizo que la adrenalina recorriera sus venas. Kyle tomó su cámara y corrió. Lisa trató de recoger el equipo de sonido, y Ana, aunque dividida entre su deseo de proteger a su equipo y el instinto de obtener la toma, sabía que debían huir. Corrieron a través de la densa maleza, con los corazones acelerados, mientras el oso se abría paso por el bosque detrás de ellos. A pesar del equipo que llevaban, el grupo se movía rápido, pero la madre osa era implacable. Ana miró hacia atrás y vio a la bestia a no más de unos metros de distancia, respirando con fuerza, sus ojos llenos de furia. Lisa tropezó con un tronco caído. Kyle se dio vuelta para ayudarla y su cámara se soltó de sus manos. Ana también se detuvo, arriesgando todo para asegurarse de que su equipo permaneciera unido. En un momento que pareció eterno, la osa redujo la persecución, deteniéndose justo antes de donde se habían caído. La madre protectora había afirmado su dominio y al ver que sus crías estaban a salvo detrás de ella, cedió. Con un último resoplido, giró y regresó hacia su territorio, dejando a los cineastas magullados, sin aliento, pero con vida. El equipo permaneció en silencio durante varios minutos, el peso de lo sucedido cayendo sobre ellos. La naturaleza que habían venido a capturar había revelado su verdad más brutal. Eran forasteros, intrusos en un mundo donde las reglas las dictaba la naturaleza, no el hombre. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión sombría. La pasión de Ana por capturar la belleza de la naturaleza los había llevado al peligro. Se preguntaba si valía la pena arriesgar tanto, no solo para su equipo, sino también para los propios animales. ¿Habían cruzado una línea, adentrándose demasiado en un espacio en el que no debían intruir? La grizzly solo había hecho lo que cualquier madre haría: defender a sus crías. El equipo se había acercado demasiado a un mundo que nunca podrían comprender realmente. Pero aún quedaba el documental por terminar. Las imágenes que habían capturado eran extraordinarias, pero incompletas.
Dejar el proyecto sin terminar sería como un fracaso, pero regresar a ese valle, con la madre osa aún cerca, era impensable. Después de varios días de deliberaciones, decidieron quedarse. Cambiaron su enfoque, ya no buscando confrontaciones dramáticas o primeros planos íntimos, sino utilizando los drones para filmar desde una distancia. Las nuevas imágenes eran menos personales, pero seguían siendo poderosas, capturando los movimientos de los osos a través de los vastos paisajes sin alterar su mundo. Al final el documental se completó, pero ya no era la película que Ana había imaginado originalmente. Se convirtió en algo más, una reflexión sobre el delicado equilibrio entre la ambición humana y la cruda realidad de la naturaleza. El ataque los había cambiado, obligándolos a enfrentar no solo los peligros de su trabajo, sino también las responsabilidades éticas que conllevaba. Para el año 2000, la leyenda del tesoro escondido en lo profundo de las montañas rocosas era bien conocida entre los aventureros. Cuentos de una fortuna sin igual, monedas de oro y piedras preciosas, supuestamente enterradas por un grupo histórico de bandidos, se habían transmitido a través de generaciones. Aunque muchos descartaban las historias como simples leyendas, otros no podían resistir la tentación de las riquezas. Aventureros, cazadores de tesoros y buscadores de emociones de todo el mundo acudieron a las montañas. A lo largo de los años, muchos lo intentaron y fracasaron, a veces pagando con sus vidas. Estos peligros solo aumentaron la leyenda, atrayendo a más almas ansiosas dispuestas a arriesgarlo todo. Entre el último grupo de cazadores de tesoros estaba Mia Thompson, una experimentada montañista de 32 años con reputación por navegar algunos de los paisajes más escarpados del mundo. A diferencia de muchos que buscaban el tesoro por fama y fortuna, Mia siempre estuvo más interesada en el desafío. Su motivación era el entusiasmo de llevarse más allá de sus límites, ver si podía conquistar lo que otros no podían. La búsqueda del tesoro era una prueba de resistencia y supervivencia, aunque no era ajena al atractivo de la riqueza que venía con ello. El grupo de Mia era una mezcla de aventureros, un viejo cartógrafo, dos buscadores de emociones que querían hacerse un nombre y un hombre callado pero intenso que se mantenía mayormente en silencio. Todos compartían el mismo objetivo, pero cada uno tenía motivaciones diferentes. El viaje del grupo comenzó sin problemas mientras cruzaban el bosque, escalando acantilados escarpados y navegando por peligrosos barrancos. Su equipo era de última tecnología y sus ánimos altos. Durante días, se adentraron más en las montañas, siguiendo pistas vagas de la leyenda que los acercaban al corazón de la naturaleza. Pero las montañas rocosas tenían su guardián, el oso grizzly, uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Los aventureros sabían que debían temerles, pero nada podía detenerlos de adentrarse en su remoto territorio. El primer encuentro con un grizzly llegó sin previo aviso. Sucedió en el quinto día de su travesía. El grupo acababa de cruzar un río cuando encontraron huellas frescas de oso. Estaban profundas, recientes y alarmantemente cerca de su campamento. La tensión recorrió al grupo, pero siguieron adelante con la esperanza de alejarse lo suficiente del animal. Esa noche, mientras montaban campamento bajo una colina, escucharon un gruñido bajo y ominoso a lo lejos. Mia fue la primera en reconocer el peligro, pero para entonces ya era tarde. El oso atacó justo antes del amanecer, irrumpiendo entre los árboles con velocidad aterradora. Su enorme figura era un borrón en la luz temprana, y el caos estalló mientras el grupo corría en todas direcciones. La primera noche fue pura supervivencia. Tomaron lo que pudieron y corrieron hacia la selva. El oso dejó destrucción a su paso, destrozando sus provisiones y dispersando su equipo. Apenas lograron escapar con vida, pero sabían que no había terminado. El oso había probado sangre y volvería. Durante los días siguientes, el grupo intentó reagruparse, pero la constante presencia del oso los agotaba. Cada día era una batalla por sobrevivir. Cada noche, el oso regresaba, acechando sus campamentos como un fantasma en la oscuridad. No cesaba, atacando sus provisiones y empujándolos más allá del agotamiento. No podían descansar, no podían reunir fuerzas para avanzar o retroceder. La desesperación empezó a invadirlos, y con ella, la comprensión de que tal vez no todos saldrían con vida. Con cada ataque sus números se redujeron. Los buscadores de emociones fueron los primeros en ceder bajo la presión,
Uno de ellos, impulsado por el pánico, trató de correr más rápido que el oso, pero fue alcanzado en minutos. Las consecuencias horribles dejaron al resto del grupo temblando y su moral se desplomó. El hombre, que se mantenía en silencio, mostró su lado más oscuro, sugiriendo que tal vez podrían usar el tesoro como distracción para el oso. Una idea tan irracional como desesperada, pero Mia se mantuvo concentrada. Siempre había sido ingeniosa, y ahora, con la muerte acechando a cada paso, tenía que pensar rápido. Hizo un inventario de sus provisiones, racionando lo poco que les quedaba, y guió al grupo hacia terrenos más altos con la esperanza de encontrar alguna ventaja contra el grizzly. Pero no era solo el oso con el que tenían que lidiar. El hambre los corroía y la sed se volvía insoportable a medida que su suministro de agua se agotaba. La montaña misma parecía empeñada en reclamarles. El último ataque llegó cuando estaban en su punto más débil. El oso, ahora más agresivo que nunca, atacó su campamento improvisado. Mia se había preparado para esto. Había creado defensas rudimentarias con las pocas provisiones que les quedaban, levantando barreras para ralentizar al oso. Pero la bestia era demasiado fuerte, destrozando sus frágiles fortificaciones con facilidad. Cuando el grizzly se acercó a ellos, Mia tuvo un repentino momento de claridad. Se dio cuenta de que enfrentarse al oso directamente era una sentencia de muerte. Guió a los pocos miembros del grupo que quedaban a una grieta estrecha entre las rocas, donde el enorme cuerpo del oso no podía seguirlos. El oso arañó los bordes de las rocas, pero no pudo alcanzarlos. Estaban atrapados, pero por primera vez en días tuvieron un respiro. Durante las horas siguientes, el oso rondó la grieta, pero finalmente se alejó. Mia y los demás salieron magullados, golpeados y rotos. El tesoro ya no importaba, solo intentaban sobrevivir. Les llevó días encontrar el camino de vuelta a la orilla de la selva, donde un equipo de rescate había sido enviado a buscarlos. Cuando finalmente los encontraron, Mia había llegado a una profunda conclusión. El verdadero tesoro no era el oro ni las joyas que habían buscado, sino el profundo respeto por el mundo natural y la comprensión de que la supervivencia era el mayor premio. Mientras los sacaban en helicóptero de las montañas, Mia miró hacia atrás, al terreno escarpado del que apenas se habían escapado. El grizzly seguía allá afuera, indiferente a la codicia humana. Ella había aprendido la lección. La naturaleza no era algo que conquistar o explotar, era algo que respetar. En el verano de 2024, la ciudad de Ridgewood se expandió rápidamente. Rascacielos se erigieron donde antes estaban los bosques, autopistas cruzaron praderas y nuevos desarrollos residenciales se extendieron, adentrándose en la naturaleza que rodeaba la ciudad. Para los habitantes de Ridgewood, esto significó crecimiento económico y oportunidades, pero para la fauna que había habitado la región durante siglos, significó desplazamiento y caos. Uno de estos animales desplazados era Jasper, un oso negro cuyo hábitat había sido fragmentado por la expansión urbana en constante crecimiento. Jasper había vagado libremente por los bosques densos que se extendían a lo largo de la cresta. Cazaba, forrajeaba y vivía entre los árboles, siguiendo los caminos que sus ancestros recorrían desde generaciones atrás. Pero a medida que los bosques disminuían y los ruidos de la construcción aumentaban, sus fuentes de alimento desaparecieron. Los arroyos donde antes pescaba se secaron y los árboles que le ofrecían refugio fueron talados. Jasper se adentró más en territorio desconocido en busca de comida. Se encontró en las afueras de la ciudad, donde céspedes y basureros reemplazaban las ofrendas naturales del bosque. Los olores de comida desechada y algún que otro árbol frutal lo atrajeron, y pronto empezó a deambular por los vecindarios bajo la cobertura de la noche, buscando lo que podía. Pero cada día, Jasper se volvía más audaz. Su hambre lo acercaba más a las actividades humanas. Los habitantes de Ridgewood comenzaron a notar señales de su presencia. Botes de basura volteados, marcas de garras en las cercas y huellas en los jardines. No pasó mucho tiempo antes de que se esparciera la noticia de un oso en la ciudad, despertando miedo y fascinación entre los residentes. Algunos veían a Jasper como una amenaza, mientras que otros sentían lástima, entendiendo que estaba allí solo porque su hogar había sido destruido. Se convocó a expertos en fauna y autoridades locales para evaluar la situación.
Los equipos de control de animales se pusieron en alerta y las noticias locales comenzaron a cubrir el creciente problema de la invasión de la fauna urbana. A pesar de la preocupación, nadie había visto a Jasper cara a cara. Eso cambió una tarde de domingo en un tranquilo parque suburbano. Un niño no mayor de 10 años se había alejado de sus padres durante un picnic familiar. Jasper había estado merodeando cerca, atraído por el olor de la comida dejada por otros visitantes del parque. El oso vio al niño cerca de un grupo de árboles. Al principio, Jasper se quedó quieto, sin saber qué hacer con esa figura desconocida, pero el hambre lo hizo audaz y comenzó a acercarse. El niño retrocedió, pero la curiosidad de Jasper se había despertado. Se acercó proyectando una sombra sobre el niño. La situación escaló rápidamente. Cuando los padres del niño se dieron cuenta de lo que ocurría, estalló el pánico. La gente gritó y algunos corrieron hacia el lugar y otros pidieron ayuda. Atrapado en un torbellino de ruidos y movimientos, se agitó. No quería hacerle daño al niño, pero estaba asustado y confundido, reaccionando al caos que lo rodeaba. En minutos llegaron los equipos de control de animales y las autoridades locales. Expertos en fauna, incluida la doctora Laura Meyers, bióloga especializada en osos negros, estaban monitoreando la situación, anticipando que la creciente audacia de Jasper conduciría a un enfrentamiento. Esperaban poder sedarlo y reubicarlo antes de que llegara a este punto, pero ahora enfrentaban una situación volátil y de alto riesgo. Jasper estaba acorralado, el niño estaba en peligro y el tiempo se agotaba. Mientras los padres del niño gritaban aterrados, la doctora Meyers evaluaba calmadamente la escena. Sabía que los osos temen más a los humanos que viceversa, pero en el estado actual de Jasper, asustado y desesperado, podría atacar de manera impredecible. Jasper soltó un zarpazo al aire mientras el equipo de control trataba de posicionarse para tranquilizarlo sin dañar al niño. Todos estaban al borde de un ataque de nervios. En un abrir y cerrar de ojos, se disparó el dardo tranquilizante. Golpeó a Jasper en el hombro y tras un momento de confusión retrocedió. El medicamento hizo efecto y el imponente cuerpo de Jasper se desplomó al suelo. El niño fue llevado a un lugar seguro y la multitud que se había reunido soltó un suspiro colectivo de alivio. Pero el incidente dejó una cicatriz en la comunidad. Ya no se trataba de un oso que vagaba por los vecindarios, sino de una situación de vida o muerte. La captura de Jasper desató intensos debates en Ridgewood. Algunos residentes pidieron medidas más estrictas para evitar que la fauna ingresara a la ciudad, llegando a sugerir la eutanasia para animales como Jasper. Otros, liderados por defensores del medio ambiente y expertos como la doctora Meyers, abogaron por soluciones más sostenibles que respetaran los hábitats naturales de los animales desplazados por el desarrollo urbano. No era un depredador que buscaba a los humanos intencionalmente, sino una víctima de las circunstancias. El Consejo Municipal se reunió para abordar el creciente problema del conflicto entre humanos y fauna. La doctora Meyers y su equipo abogaron por la creación de corredores de fauna, pasajes seguros que permitirían a los animales como Jasper desplazarse entre hábitats fragmentados sin adentrarse en las áreas urbanas. Estos corredores reconectarían los fragmentos de naturaleza que quedaban, dando a los animales desplazados la oportunidad de prosperar sin contacto con los humanos. Mientras el debate continuaba, Jasper fue trasladado a un lugar remoto dentro de un parque nacional, lejos del alcance de la ciudad en expansión. Meyers supervisó personalmente su reubicación, asegurándose de que Jasper tuviera acceso a los recursos que necesitaba para sobrevivir en la naturaleza. Observó cómo despertaba lentamente a salvo. Fue un momento agridulce para ella. Sabía que sin cambios significativos en la forma en que las ciudades como Ridgewood abordaban el desarrollo, habría más animales como Jasper, perdidos y atrapados en un mundo que ya no tenía espacio para ellos. El incidente con Jasper marcó un punto de inflexión para Ridgewood. La comunidad, habiendo trabajado unida para resolver la crisis, comenzó a reflexionar sobre los problemas más profundos en juego. La gente empezó a darse cuenta de que la expansión rápida de la ciudad había tenido un costo, uno que a menudo lo pagaban los animales que una vez prosperaron en el área. Se implementaron nuevas políticas y los planes para los corredores de fauna tomaron forma. La historia de Jasper se convirtió en un símbolo de coexistencia.
El oso, que una vez aterrorizó a la ciudad, ahora representaba el delicado equilibrio entre la vida urbana y el mundo natural. Al final, el recorrido de Jasper por la ciudad fue un recordatorio para todos de que la naturaleza y la humanidad están entrelazadas y que el camino hacia adelante debe ser uno de respeto, comprensión y armonía. En el verano de 2024, un grupo de entusiastas de la tecnología, liderados por el visionario emprendedor Ethan Collins, emprendió una audaz expedición hacia los indómitos paisajes de Alaska. Su misión, probar los últimos dispositivos portátiles de supervivencia en uno de los entornos más duros de la Tierra. Ethan, un magnate tecnológico conocido por llevar la innovación al límite, había desarrollado dispositivos que prometían revolucionar la supervivencia al aire libre. Ligeros, solares y equipados con sensores avanzados, estos gadgets estaban diseñados para guiar a quienes los usaran a través de condiciones extremas con facilidad. El grupo, compuesto por 6 miembros, todos expertos en tecnología pero sin experiencia seria en la naturaleza, llevaba equipo mínimo. Creían en sus gadgets y en las promesas de la innovación moderna, descartando la necesidad de herramientas tradicionales de supervivencia. Rastreadores GPS, monitores de salud, sensores climáticos e incluso señales automáticas de socorro. Todo eso se suponía que los mantendría a salvo. Se adentraron en la salvaje Alaska, ansiosos por demostrar la supremacía de la tecnología. Durante los primeros días, todo salió bien. Ethan y su equipo estaban emocionados, documentando su viaje para mostrar al mundo lo fácil que podía ser la supervivencia con la tecnología adecuada. Pero al caer la noche del 5.º día, la naturaleza impredecible de Alaska comenzó a hacerse evidente. El clima cambió bruscamente. Una tormenta que ninguno de sus dispositivos había predicho llegó rápidamente. Fuertes vientos azotaron su campamento y la lluvia helada golpeó sus rostros. Los gadgets, diseñados para manejar el clima extremo, comenzaron a fallar. Las pantallas parpadearon, las señales desaparecieron y las funciones vitales dejaron de funcionar. La tecnología en la que confiaban fallaba en el peor momento. La desesperación se apoderó de ellos mientras intentaban recuperar sus dispositivos. La oscuridad los rodeaba y el frío comenzaba a colarse por su ropa ligera. Se acurrucaron, desesperados porque sus gadgets volvieran a funcionar, cuando escucharon un sonido que les heló la sangre. Un gruñido bajo resonó a través del viento. Venía de los árboles. El grupo se congeló, olvidándose de sus gadgets que fallaban. Luego lo vieron, un enorme oso grizzly con los ojos brillando a la débil luz, acechando hacia ellos. El olor de su comida probablemente había atraído al oso, y en el caos de la tormenta no lo habían notado hasta que estuvo casi sobre ellos. Sin previo aviso, el oso atacó el campamento. Ethan buscó su equipo, intentando activar la señal de socorro en su pulsera, pero el gadget fue inútil. El oso atacó a uno de los miembros del equipo, desgarrando tiendas y suministros con aterradora velocidad. El grupo se dispersó, algunos tropezando entre sí en el frenético intento de escapar. El ataque inicial del oso fue brutal y rápido. Golpeó con tal fuerza que derribó a uno de los miembros, Josh, quien cayó al suelo con sangre saliendo de profundas heridas. El oso se erguió y la realidad de la situación los golpeó a todos de golpe. Estaban completamente desprevenidos. Sus dispositivos de alta tecnología no los protegían del poder bruto de la naturaleza. Ethan tomó lo poco que tenían como arma, una pistola de bengalas, el único artículo tradicional que habían traído. Disparó al aire, con la esperanza de ahuyentar al oso. La luz brillante sorprendió momentáneamente al animal, dándoles al grupo valiosos segundos para reagruparse. Reunieron lo poco que quedaba de sus suministros y corrieron por el bosque, con la tormenta aún rugiendo a su alrededor. La oscuridad era impenetrable y no sabían a dónde iban. Oían al oso detrás de ellos, rompiendo la maleza, implacable en su persecución. Sus gadgets ahora eran un peso muerto. Sin navegación confiaron en su instinto, moviéndose tan rápido como podían por el espeso bosque. Ethan, que había construido una carrera sobre la promesa de la superioridad tecnológica, ahora se encontraba maldiciendo las mismas herramientas que antes había defendido. Lideró al grupo sabiendo que su única oportunidad de sobrevivir era adelantar al oso y encontrar una forma de pedir ayuda.
Mientras corrían, el oso se acercaba, y el equipo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los alcanzara nuevamente. A través de las cortinas de lluvia, vieron una roca en la distancia. Sin otra opción se dirigieron hacia ella, subiendo por las rocas mientras el oso rompía los árboles detrás de ellos. Llegaron a la cima de la roca, pero el oso estaba allí, su aliento empañando el aire frío de la noche. Ethan, sujetando con fuerza la pistola de bengalas, disparó otro tiro. Esta vez el oso dudó. La luz lo confundió momentáneamente, pero no fue suficiente para ahuyentarlo. Entonces, como por un milagro, el sonido de las aspas de un helicóptero cortó la tormenta. Un helicóptero de rescate sobrevolaba enviado después de que el equipo no se reportara. El oso, sobresaltado por el ruido y la luz brillante, finalmente se retiró hacia los árboles. El grupo agitó las manos frenéticamente, exhaustos y ensangrentados, mientras el helicóptero descendía. Fueron evacuados por aire, temblando por el frío, el shock y la realización de lo cerca que habían estado de la muerte. Ethan aprendió por las malas que la naturaleza no podía ser domesticada solo con tecnología. Era bruta, impredecible e implacable, y al final sobrevivir requería más que gadgets. Requería instinto, resiliencia y un profundo respeto por el poder de la naturaleza.